Como primera medida, quiero agradecer profundamente a Julio Armando Grisolía por confiar nuevamente en mí, como todos los años, para ocupar este espacio dentro del Congreso. Máxime, en el evento que nos ocupa, que tiene tanta importancia, creo que para la mayoría de todos nosotros, como es el brindar un homenaje a tres grandes maestros: Pedro Núñez, Estela Ferreirós, Santiago Rubinstein, por lo cual me siento profundamente agradecido y honrado. El tema que nos ocupa, a mi entender, es de máxima importancia y un tema que no tiene gran visibilización dentro del derecho al trabajo y dentro de lo que es la pandemia en la que nos encontramos inmersos en este momento, como es el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo, ¿sí? El reingreso de este trabajador a su desempeño laboral, luego de periodos de inactividad producto de esta pandemia en la que vivimos. La pandemia en la que nos encontramos, la situación de pandemia, esta situación primero de el aislamiento social preventivo y obligatorio, después con el distanciamiento, ¿sí? En la cual estamos algunas provincias, otras no, pero en realidad la situación de no prestar servicio para una gran parte de trabajadores en nuestro país trajo aparejada una serie de problemas que se evidenciaron y se evidencian a la hora de que estos trabajadores tengan que volver a su puesto laboral. Esta situación generó la rápida aparición o aplicación de sistemas que estaban en estudio, como el home office, por ejemplo, que sin estar total o absolutamente preparados tuvieron que tomar un papel prioritario en el desempeño laboral de muchos de los trabajadores. En una situación también en que nos encontrábamos con determinado sector o grupo de trabajadores que estaban considerados como trabajadores esenciales, por lo cual tenían que seguir prestando servicios, aún pese a la norma que disponía el aislamiento. Otro grupo de trabajadores que se encontraban exceptuados, especialmente exceptuados, como los de grupo de riesgo, por ejemplo, las trabajadoras embarazadas, los mayores de 60 años en forma parcial, los que integraban el grupo de riesgos, que estaban exceptuados de prestar servicio. Pero la realidad es que los trabajadores, aquellos que no prestaban servicios, con la vuelta de determinadas actividades, con el reingreso o con la norma que establecía que volvían determinadas actividades, tuvieron que volver a prestar servicios nuevamente, con la apertura de distintas actividades, ya sea por orden nacional o en situación de normas locales, ya sean provinciales o municipales. Pero para ello se necesitaba algo muy importante, que es que cuando estos trabajadores volvían a prestar sus servicios, lo puedan hacer en forma segura, o que el empleador pueda asegurar o garantizar al mismo un espacio laboral libre de contagio de COVID, además de todas las otras normas de seguridad que debía llevar adelante. Pero debía asegurarlo, por lo menos intentar asegurarle a este trabajador que iba a prestar servicio en un lugar, en una situación libre de la posibilidad de contagio. Lo cierto es que el trabajador, como todos nosotros desde nuestro punto de vista también jurídico, pero más el trabajador, se encontraba en todo momento en un estado de incertidumbre y de desinformación, ¿sí? Todos nos encontramos en realidad en una situación de incertidumbre y de desinformación, y porque, primero que nada, hace 8 o 9 meses pensábamos que esto era transitorio y que la transitoriedad era breve. Hoy nos encontramos que seguimos en esta misma situación y en algunos sectores del país aún en una medida más preocupante que al inicio, y una situación de desinformación, y aunque parezca contradictorio, es una situación de desinformación por exceso de información, pero por exceso de información falsa o contradictoria entre sí mismo.
Fíjense que desde que empezamos esto estaban barbijo sí, barbijo no, cuarentena sí, cuarentena no. Nos encontrábamos con normas que aparecían para solucionar determinada situación y a la semana volvían atrás con esa norma, como ser las ayudas al sector de empleadores. Nos encontramos con normas que no resultan autosuficientes o con normas que una vez puestas en marcha nos damos cuenta que necesitan de una nueva interpretación judicial porque no tienen autosuficiencia, ¿sí? Como por ejemplo el tema referido a la prohibición de despidos y la industria de la construcción. Y esto, si bien a nosotros nos generaba un montón de dudas como operadores del derecho, imagínense a los trabajadores quienes solo contaban o cuentan con la información que tienen en el ámbito público, de lo que es el ámbito periodístico y lo que puedan llegar a entender de lo que pueda manifestarse en los distintos medios, ¿sí? En la misma situación, antes refería, nos encontrábamos, y esto es más importante todavía, fíjense que había actividades que no estaban autorizadas por la nación y sin embargo provincias o municipios autorizaban la misma actividad. ¿A quién le creíamos? ¿A quién le hacíamos caso? ¿Qué norma era la que valía? Nos encontramos todavía en esa situación. La realidad es que de esta forma incierta y desinformada los trabajadores tuvieron que volver al trabajo, pero volver con miedo a contagiarse, con miedo a contagiarse en el lugar de trabajo o con miedo a contagiarse en el transporte público camino al trabajo de ida o de vuelta. Y un miedo peor, un miedo más atroz todavía, como era el miedo de, además de contagiarse, contagiar a su núcleo familiar, contagiar a sus seres queridos. Pero había que volver al trabajo. ¿Y cómo logramos una mejor situación de vuelta al trabajo? A mi criterio, y esto a modo de síntesis de lo que es la ponencia en general, necesitamos dos elementos o dos actos que son importantísimos para poder volver al trabajo en una forma segura. Por un lado, el diálogo social, importantísimo. El diálogo social, pero en la más mínima expresión, el diálogo social entre trabajadores y empleadores, y la entidad sindical, pero en el núcleo más chiquito de lo que es el vínculo laboral, en el que las partes, trabajadores y empleadores, puedan colaborar en el diseño de protocolos, ¿sí? en el diseño de estrategias para lograr una mejor y más segura forma de trabajo. Pero ese diálogo es imprescindible. Y por otro lado, necesitamos también un control de los riesgos. Avanzar sobre el control de los riesgos que pueden existir en el lugar de trabajo, ¿sí? Y esto lo podemos avanzar desde el punto de vista de la jerarquía de control de riesgo, del sistema de jerarquía de control de riesgo, en el cual tenemos distintas jerarquías, de las cuales van desde la eliminación, pasando por la sustitución, control de ingeniería, controles administrativos, hasta llegar al último, que es el de los elementos de protección personal. Y si esto lo trasladamos a la situación de COVID, podemos encontrar que la eliminación, que es el quitar el riesgo de un lugar o de una determinada forma de trabajo, lo podemos encontrar respecto al COVID en el trabajo remoto. La sustitución, que es sustituir el peligro por otra forma, puede darse en la situación de COVID en separar los puestos de trabajo, los lugares, los puntos de trabajo, o el trabajo por turnos, ¿sí? Respecto al control de ingeniería, podemos encontrar que son las barreras de peligro que se interponen entre el trabajador y el riesgo. Podemos encontrar aquellas situaciones en que se puede instalar una divisoria de acrílico, por ejemplo, entre trabajadores o entre un trabajador y el público a quien debe atender. Controles administrativos, por ejemplo, con señalizaciones, advertencias, protocolos. Y por último, equipo de protección personal, que es la entrega de guantes, barbijos, mascarillas, que si bien muchas veces es lo primero que pensamos como buscando la seguridad en el trabajo, es la menos importante de todos estos, ¿sí? O el núcleo más blando de todos estos, porque el núcleo más duro para poder atacar a esta situación de COVID está en los tres primeros supuestos de eliminación, de sustitución y de control de ingeniería. ¿Qué se va a poder lograr con esto? Que la empresa tome el reto de asegurar la tranquilidad de los trabajadores y que los trabajadores también controlen y colaboren
respetando los protocolos, ¿sí? Y se logra también con una buena y permanente comunicación entre trabajadores y empleadores. Pero para ello, para poder vencer o para poder lograr un trabajo seguro, se necesita no de la participación sola del trabajador y no solo de la participación única del empleador, sino del trabajo en conjunto entre ellos, obrando con colaboración en la elaboración de protocolos y también colaborando con el respeto a esos protocolos y el cumplimiento de esos protocolos. Necesitamos, en consecuencia, la colaboración mutua de trabajador y empleador. Les agradezco por la atención y, de nuevo, muchas gracias al doctor Bisolía y a todo el equipo organizador de este congreso. Hasta luego.